preguntamos a la secretaria María Claudia López cuando llegó, ¿qué ha habido, secretaria? Me dice, ¿qué no ha habido? De todo, dice. ¿Qué no ha habido? Entonces le dije, bueno, un tintico Por sí eso. para empezar el día con energía porque le toca hoy duro. ¿Cómo está, Duro. secretaria? Muy bien, Mauricio. Con un poquito de frío, pero bien. No, pues ya con el cafecito Eso. se calienta. ¿Frío? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Hay azúcar y hay crema? No, ¿O así está bien? perfecto, gracias. Secretaria, va ahora para Suba, ¿no? Sí, Sale de aquí para allá. para Sí. allá salgo. Sí. Exacto. Van a ¿Cuál es conocer la van a- jornada? Hemos diseñado unas jornadas que hemos denominado Cultura Todoterreno. Sí. Vamos con todas las entidades del sector, me acompañan directivos de la Secretaría y del sector Cultura, Recreación y Deporte, y el objetivo es conocer de primera mano y dialogar con la comunidad, con las autoridades locales, con el alcalde, con los ediles, con el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, visitar infraestructuras culturales como casas de cultura, museos, teatros, bibliotecas. Vamos a realizar un pequeño recorrido también por algunas de estas infraestructuras, pero sobre todo es ver cómo podemos aunar esfuerzos. Las localidades tienen los fondos de desarrollo local, tienen recursos, tienen algunas iniciativas, y nosotros desde la Administración Central también les vamos a contar las principales apuestas del alcalde Peñalosa en este sector. Claro, que nos decía que la idea central de esto de Cultura Todoterreno finalmente es escuchar a las personas de las diferentes localidades y saber pues realmente en qué están trabajando para ver ustedes cómo se articulan también con ellos. No solamente llevarles una propuesta, sino escucharlos, ¿no? Así es, Carolina. Ese es el objetivo. Hay unos estímulos, sobre todo en participación de cultura ciudadana. Y son unos estímulos que están abiertos para la comunidad. Y son unos estímulos que significan apoyo económico y acompañamiento para el desarrollo de esos proyectos. Y eso es una noticia que nos puede interesar. ¿Quiénes pueden acceder y en qué consisten esos estímulos? Sí, Mauricio, son unos estímulos muy interesantes porque por primera vez abrimos un portafolio en el distrito Sí. para incentivar la cultura ciudadana. ¿Qué es la cultura ciudadana? Queremos que haya cambio cultural, que haya cambios de comportamientos, que mejore la convivencia en Bogotá, el respeto por la diversidad, el respeto por lo público, que ese amor por Bogotá vuelva a surgir, el orgullo. Y eso significa cambiar comportamientos, ser conscientes de eso. En esta materia no solo es un tema de cultura y arte. Cultura ciudadana es un tema que está en toda la administración y que además tiene una característica muy, muy particular, y es corresponsabilidad, porque no es solo un tema de la administración. Si cada uno de los ciudadanos no cambia su comportamiento, no cambia su forma de ver algunas cosas, por ejemplo, de rechazar la evasión en Transmilenio, de ceder la silla, de cuidar que su perro no ensucie el parque porque otros lo van a utilizar también, pues va a ser muy difícil. Entonces promovemos todas las iniciativas de organizaciones sociales y culturales, es decir, fomentamos que esas iniciativas creativas para cambiar comportamientos se den en diferentes cosas. Por ejemplo, estrategias para prevenir la maternidad y la paternidad tempranas. Ajá. Entonces, alguien que presente un grupo de estrategias interesantes, Sí. se le da un estímulo para que las Una beca, desarrolle. exactamente, en temas de movilidad. Transmilenio, Pero, por ejemplo, primera vez, Transmilenio, por sí, primera vez se ha pero unido a antes esto. de ir a eso, para prevenir embarazos tempranos, Sí. entre otras cosas veíamos, no sé si vio ahora la noticia de cómo hay unos centros que reciben a las niñas, a las completamente destrozadas, si usted está embarazada, cuando no está, tome este abortivo, que además no tiene permiso del INVIMA, o le hacen un procedimiento falso y le cobran. Pero bueno, claro. eso ya es otro tema, pero pues otro tema Pero de... está pasando. Está ligado Bogotá a eso. ahí Está tiene pasado, que ver. está ligado a eso, sí. ¿Cómo es ese estímulo? O sea, si yo, que tengo que haber estudiado que me ideo, me craneo un programa, me dan plata para que yo desarrolle ese programa y me acompañan a hacerlo en el terreno. Sí, son becas para que iniciativas, sobre todo que tengan ese componente de innovación, para que a partir del arte y la cultura, por ejemplo, una obra de teatro, hemos visto cómo se presentan obras de teatro en donde el mensaje cala mucho más fuerte que si uno va de manera tradicional a dar una cátedra de por qué es importante cuidarse, no embarazarse tempranamente, etcétera. Exacto, por ejemplo, y es una idea que muchos deben tener, yo tengo un grupo de teatro y entonces propongo esta obra de teatro y propongo, mire, mi propuesta es ir a los colegios, a las casas de la cultura, y presentar estas obras de teatro y aspiro a llegar a este público y todo. Si yo la convenzo
a la Secretaría de Cultura con un equipo técnico que define eso, me dan la plata para que lo haga, es eso. Así es. Y pueden participar colectivos, o sea, personas que en ese momento se quieren unir. No necesariamente tienen que tener personería jurídica, por lo cual lo hace mucho más fácil vale. e interesante. Todo el portafolio está en la página web de la Secretaría. Sí. Y cuando hablaba usted de Transmilenio, que era la primera vez que bueno. Transmilenio hacía una campaña, cuéntenos. Bueno, es una apuesta muy grande Transmilenio, son 950 millones para 41 estímulos, becas y premios que van es a buscar eso, en que en Transmilenio la gente se comporte mejor, haga fila, no empuje, ceda la silla, no evada, es decir, no se cuele, y muchas de esas cosas a través del arte y la cultura se pueden trabajar de manera pues muy creativa. Ay, sí, algo distinto pues a que la policía se lleve el grupo de salsa de la policía y toque los una dos vez y duques que no es muñequito hacia haciendo atrás, así No, y se fue. no es hay que así, cambiar eso ese no esquema. es, y entonces esa apuesta es muy importante porque ustedes saben el problema, por ejemplo, de la evasión en Transmilenio, y hay formas innovadoras de tratar eso, y eso es lo que estamos apoyando a organizaciones sociales, a la ciudadanía que se organice y que proponga eso y pueda acceder a uno de estos estímulos. Oiga, aquí en Despierta Bogotá conversamos mucho acerca de la riqueza natural que tiene la ciudad y me parece muy interesante que tienen ustedes un concurso con el que piensan destacar eso y, digamos, promover ese disfrute de esos lugares, esos espacios naturales que tenemos en Bogotá. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, efectivamente, dentro de todo el tema de cultura ciudadana es el cuidado de lo público, y lo público tiene que ver, por supuesto, con el ambiente, y el ambiente tiene que ver con la fauna. Y la fauna no es solamente el tema de los animales domésticos, también está la fauna silvestre. Por ejemplo, no sé, Mauricio y Carolina, ¿sabían ustedes que en algunas quebradas de Bogotá hay cangrejos? También hay un tipo de langosta en humedales. Yo no tenía ni Qué idea. belleza. ¿Langosta? Entonces, langosta no es comestible, pero la hay en algunos Sí, es una humedales. especie de langosta, Sí. pues. Entonces, por ejemplo, yo tampoco sabía eso hasta que empezamos con un gran propósito del alcalde de Peñalosa de visibilizar la riqueza de la fauna silvestre de Bogotá. Hicimos una encuesta y es altísima la proporción de gente que ignora o no sabe que Bogotá tiene fauna silvestre. Entonces, en el páramo, en los humedales, en los ríos, en el jardín botánico, en los parques, pero también en los barrios. Entonces, el propósito de esto es dar unos estímulos a las fotografías que capten esa fauna silvestre de Bogotá. Es un fotografía de la concurso fauna silvestre. se llama Vive Natural, Crónicas de la Fauna Silvestre de Bogotá. ¿A dónde Se cierra enviamos el su 25 de mayo, está al aire, se cierra el 25 de mayo. Tenemos 3 categorías por edades, de infantil, juvenil y adultos, pero 7 como ámbitos en donde uno puede tomar la foto, que son los que he mencionado: en el barrio, en los páramos, en los humedales, en el jardín botánico, en los parques, en las quebradas. Entonces, son 3 millones de pesos por fotografía, y después se hará el concurso o la premiación de el público va a decir cuál es la mejor. Por votación. Y eso no solo es el estímulo económico de 3 millones, sino que estamos realizando también un proyecto más grande de un documental y un libro, y esas fotografías van a ir al libro que nosotros, las ganadoras, van a estar en el libro que nosotros saquemos sobre la fauna silvestre de Bogotá. Ese libro sí me gustaría tenerlo, pues conocer, tener ahí, mire que aquí hay cangrejitos, y abro el libro, este cangrejito De nuestro. Bogotá. Bueno, entonces, pero yo quiero saber exactamente cómo puedo yo tener esa información clara, ¿sí? Las bases para que yo pueda acceder a eso. ¿Están todas en la página? Todo, nosotros tenemos un ¿Y desde sitio. cuándo? Ajá. Nosotros tenemos un sitio, pues desde hace rato, meses, porque ya, por ejemplo, el concurso de fotografías de la fauna silvestre se abrió hace más de un mes. Entonces, lo pueden consultar en la página web de la Secretaría. Ahí está el botón convocatorias, abren y se despliegan las que están ahora, digamos, vigentes, que no se han cerrado, porque hay otras que ya se han cerrado. Y no hay una única fecha de cierre. La de fauna sí se cierra el 25 de mayo, los resultados van a estar en julio, pero las de cultura ciudadana se van a ir cerrando, porque esto es un tema, como yo les decía, de todo el sector. Aquí ponen recursos bastantes secretarías, justicia, la de seguridad y justicia,
la de mujer, también pone integración social, la empresa claro, sí. Transmilenio, en fin, Secretaría de Cultura. Sí, son las 7 de la mañana, 11 minutos. Pero hay lo de cultura todoterreno, ustedes van hoy a Suba, pero siguen con otras localidades. Ciudad Bolívar, por ejemplo. Sí, Mauricio, ya estuve en Ciudad Bolívar. Estuvieron en Ciudad Bolívar. Ya hemos estado en 3 localidades, Ajá. Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe. Sí. Hoy vamos a Suba, en 8 días vamos a Fontibón y seguiremos programando visitas a las localidades. ¿Qué son los puntos de gestión cultural? Bueno, eso es muy importante. Esos puntos de gestión cultural local es la forma en la que el sector cultura, recreación y deporte tiene presencia directa en las localidades, obviamente articulado con la alcaldía local. Muchos de estos puntos, algunos están en las infraestructuras de las alcaldías locales, otros en casas de cultura, pero son sitios donde la ciudadanía puede ir. Por ejemplo, yo estoy interesado en presentarme en concursar en el premio Fotografía. ¿Cómo se hace? Explíqueme. Tiene todo como la información del sector, pero también es un sitio para nosotros recibir iniciativas, reclamos. Tenemos bibliografía que va a estar en cada punto de gestión cultural local y un enlace que desde la Secretaría está presente físicamente allá. Secretaría, si una persona tiene una buena idea o cree que tiene una muy buena idea, por ejemplo, una aplicación, algo tecnológico, bueno, en fin, pero no lo sabe llevar al papel, tal vez no sabe crear una estrategia con todo lo que eso tiene, objetivos, no sé qué, ¿le pueden dar una asesoría también en estas casas de la cultura, en esos puntos, o quién le ayuda para que lo ponga en papel? Sí, claro que sí, ese es un sitio también para iniciar, digamos, canalizar y asesorar iniciativas que tengan que ver con la cultura, la recreación y el deporte. Sí, ahí la Secretaría de Cultura, el trabajo que hacen, a mí me parece de los más difíciles, porque la cultura, la palabra cultura es como la palabra política, ¿no? Uno puede, si quiere, decir que el escoger la manera como me corto el pelo es una posición política. ¿Sí? Y entonces, lo mismo de la cultura, ¿no? La cultura es lo que hablamos, lo que comemos, y la cultura se vuelve, hábleme del mundo y deme 2 ejemplos, ¿no? Sí. Es decir, una cosa, muy amplio. Es una cosa tan amplia. Y entonces ustedes tienen el concepto de cultura como cultura ciudadana, lo que somos, y lo otro es la manifestación de las artes. Así es. Exacto, que son como dos. Así es. Por eso la Secretaría de Cultura puede ahora hablar, por ejemplo, de unas becas o de estímulos, por ejemplo, de programas contra violencia de género. ¿Sí? Y eso precisamente, o contra maltrato infantil, que es precisamente de las cosas que hemos visto, la niña que está allá en Santa Clara y que nos tiene a todos, pues cada vez que hablamos con eso, nos pone tan sensibles y nos da tanto, de todo, mezcla de rabia, tristeza, en fin, desesperación. Ahí, por ejemplo, ¿qué hay concreto y cuál es el sentido de ese punto, de ese estímulo? Efectivamente, dentro de estos estímulos hay algunos para prevenir la violencia. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en la Secretaría de Seguridad para prevenir las riñas. Bogotá tiene un alto índice de riñas, lesiones personales, pero en este caso el programa que se ha diseñado se llama Farra en la Buena. Es vaya, pase bueno, pero no pelee, no haya violencia en los bares. Entonces, se han escogido ciertas localidades en donde este fenómeno se presenta con más fuerza. Y ahí es donde hemos ido con estas actuaciones de propuestas en las cuales a través del arte y la cultura es posible llegar a esos sitios y bajar la tensión y prevenir las riñas. Ese es un ejemplo. Desde la Secretaría de la Mujer y la Secretaría General también se hacen esfuerzos para establecer estímulos o becas para propuestas innovadoras que tengan que ver con violencia de género. El machismo, Mauricio, el machismo es un fenómeno que permea o que subyace o que genera otra serie de problemas. Muchos de los problemas de movilidad tienen que ver con machismo. El mismo embarazo de adolescente tiene que ver con machismo. Los problemas de movilidad tienen que ver con machismo. Sí. Yo voy primero, además pues... Así es. Es que el asunto es quién llega primero al semáforo, o usted o yo. Sí, se vuelve una carrera y una competencia. Entre otras cosas, estamos trabajando en una campaña, en una estrategia de machismo muy fuerte que vamos a
digamos, a presentarle al alcalde. Ese es uno de los propósitos que él tiene, luchar contra el machismo. Y estas becas van dirigidas a eso. A, por ejemplo, visibilizar grupos poblacionales de mujeres, mujeres afro, mujeres lesbianas, mujeres víctimas, exacto, mujeres víctimas, cabezas de familia, para, digamos, visibilizar el rol que ellas tienen y los proyectos que tienen para cambiar esa percepción de la mujer, el tema de la discriminación, el tema de la tolerancia. Fíjese, Bogotá tiene un tema y es que mucha gente piensa, después de una encuesta que hemos hecho para construir la política pública de cultura ciudadana, que entre otras va a ser la primera ciudad que va a tener esa política, a final de año la vamos a tener, una ciudad que la gente considera que es muy diversa, pero cuando uno ve otros indicadores, también el respeto por la valoración de la diversidad es muy baja. Entonces ahí tenemos que trabajar y estos estímulos son para eso también. Antes de empezar la entrevista estábamos conversando y nos decía que uno de los puntos de su agenda más importantes hoy en Suba es precisamente con los indígenas allá. Uy, con la Tibabuyes y con el Cabildo Indígena. Sí, Suba, nos vamos a reunir, fuerte, así tan es. Bello esa Está esa el fuerza Cabildo Indígena Muisca y una de las reuniones ahora, de las primeras, va a ser con ellos. Esa es una de las que tiene Cabildo Indígena, la otra es que Fontibón. En Usme también hay, en Bogotá hay 14 pueblos indígenas, cabildos indígenas. Me reuní con algunos gobernadores hace un par de días para Esto mirar tiene los que ver temas. con una que me llama mucho la atención, que se llama saberes sociales. Así ¿Qué es. son los saberes sociales? ¿A qué se refieren? Bueno, saberes sociales se refiere sobre todo, además de las prácticas ancestrales, obviamente a todo el legado y al patrimonio inmaterial, que se transmite además de generación en generación, por eso también es social. Prácticas sociales en torno a la culinaria, a la cocina tradicional, o sea, el saber social de a la cómo oralidad. preparar un cubio, no sé, no solo... Sí, o sea, así es, de qué se- eso es muy importante. Exacto, los tipos de papa que hay en Colombia, que son cientos, y no 4, Por ejemplo, todo el tema de cosmovisiones, la forma de yo ver el mundo, entender la naturaleza, esos son saberes sociales, pero ¿no? Y se son les da, diferentes. se les da estímulos Sí. para que se recojan. Además tenemos queden dentro de- grabados, los lenguajes. Así es, ¿no? la oralidad, La oralidad. todo el tema de lenguas tradicionales, mitos, leyendas. Dentro del portafolio más amplio que tenemos de estímulos del sector, esto ya no es cultura ciudadana, sino para incentivar todo eso, tenemos becas para saberes sociales, Claro, justamente. los niños indígenas en Bogotá, en su proceso de educación, tienen, digamos, un componente así tradicional que les ayude a mantener su lengua y ese tipo de... Sí, los de cabildos situaciones. trabajan en eso y nosotros justamente ahora estamos diseñando, venimos trabajando Sí. con los pueblos, los 14 cabildos, para generar un fortalecimiento a las lenguas tradicionales a partir, no de la forma, digamos, tradicional de esta es la clase, siéntate que así se escribe Ya. casa en tu lengua, eso no es así, sino a través de saberes sociales. Por ejemplo, una minga o una cocina, una ya. olla comunitaria tiene un montón de saberes sociales, pero eso todo pasa por la lengua. Entonces, claro. ahí en ese espacio se generan las dos cosas. Se fortalece la lengua y se enaltece, digamos, el espacio de conmemoración y de celebración. Sí. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, la secretaria de Cultura con nosotros, comentándonos cuáles van a ser los trabajos. Le decíamos, hoy va ahora a Suba, precisamente. Suba, ¿qué es lo que quiere decir? Es que la flor del sol, flor de sol, en lenguaje indígena. recuerdo. Flor Sí, de es sol, eso es ¿cierto? un lenguaje indígena. El lenguaje chicha, flor de sol. A mí se me olvidó decirles una cosa, y es los 2 centros culturales, recreativos y deportivos, megacentros que va a tener SUA, fruto del trabajo de Va a de la tener, iniciativa. o sea, Sí, se va a construir. claro, es una inversión del alcalde Enrique Peñalosa. Son centros culturales que van a costar 70.000 millones de pesos cada uno en Fontanar del Río y el otro en el Parque del Indio, los 2 en la localidad de Suba. También vamos a hablar de eso hoy con la comunidad. Son las 7 de la mañana, 21 minutos, pues la dejamos libre porque de esas que cuando uno se Mejor levanta que- dice, uy, ya voy a atrasar. No, Dios mío, mejor que empiece el día ya. Secretaria, muchas gracias. Gracias, Mauricio, gracias, Carolina. Muy amable. Un placer. Esta vez Despierta Bogotá, tenemos mucho más para compartir con ustedes, ya volvemos.